Hoy vamos a hablar de la diferencia entre efectos visuales y efectos especiales, que incluso yo me confundí al anunciar este curso en esos dos conceptos. Para simplificar todo un poco, podríamos decir que los efectos especiales son todos aquellos elementos que tienes que tener en el set cuando vas a grabar y que no vas a añadir después digitalmente. Por ejemplo, explosiones, disparos, sangre, maquillaje, incluso animatronics en forma de robots. Bueno, los efectos especiales también se caracterizan por ser de mucha complicidad y necesitar personajes o profesionales especializados en su uso y su manejo. Un efecto especial, de la misma manera que te puede abaratar los costos de una producción muchísimo, también te los puede encarecer al punto de acabar con tu producción si no tienes a los profesionales correctos ni has tenido los cuidados que debías saber tener, y por eso pueden llegar a ser muy costosos. No sé si ustedes recuerdan en el Dark Knight un camión que Batman voltea con ayuda de unos cables, que el camión voltea totalmente. Pues yo en realidad pensé que esa había sido una animación 3D porque pues me parecía que debía ser más barato. Pero no, en realidad voltearon todo ese camión, y obviamente es un stunt, es un efecto especial que conlleva mucho riesgo. El camión pudo haberse volcado para otro lugar y haber causado daños a otros locales. El chofer pudo haber muerto. Bueno, tantas cosas que pudieron haber salido mal, que no salieron mal exactamente porque tenían profesionales muy buenos. Pues es un buen ejemplo de por qué los efectos especiales pueden llegar a ser tan costosos. Por otro lado, cuando hablamos de efectos visuales, estamos hablando directamente de algo que se conoce como composición. Imagínense la imagen como una composición de muchas capas, una encima de otra, que pues nos da la ilusión de estar viendo algo que no está ahí, algo que no es real. Obviamente componer tiene muchos niveles, uno puede ser bastante beginner, puede ser intermedio o avanzado, y en realidad creo que eso es lo que más diferencia una buena composición de una composición regular. Tiene que ver también con la cantidad de horas hombres que le puedas tú dedicar a esa composición y los profesionales que te estén ayudando. Porque en realidad, si uno se pone a ver, es bastante sencillo. Se parece mucho como a las exposiciones, de pronto ustedes son muy jóvenes, pero los que no, a las exposiciones que hicimos con acetatos y que uno ponía acetatos, diferentes acetatos encima para poner círculos encima de conceptos que uno quería mostrar un poquito más. Pues el principio es el mismo, es una capa sobre otra capa puestas de una manera que crea una ilusión para mostrarnos las cosas que de pronto serían carísimas tenerlas que filmar en realidad. A los que nos gustan los efectos especiales, pues nos ha tocado oír a mucha gente que critica los efectos especiales porque piensan que una historia debería poderse contar sin ellos. Y parcialmente estoy de acuerdo. Pienso que para contar cualquier historia que queramos contar, tenga efectos especiales o no, necesitamos un muy buen guión, una muy buena historia que contar. Pero eso no quiere decir que los efectos especiales sobren. Creo que desde el principio del cine los efectos especiales han estado presentes, incluso cuando los Lumière sacaron el viaje a la luna, pues ya los efectos especiales los estamos planteando desde el principio. Los efectos visuales generalmente se asocian mucho al género de acción y pues obviamente en eso están muy ciertos, a pesar de que vemos en películas como Amélie, que no es tanto de acción, vemos efectos especiales muy bien hechos y de muy buen gusto, pues en realidad el género de acción desde sus principios siempre ha estado conectado con efectos visuales y tratar de transmitir una imagen directamente desde el cerebro del creador hasta los ojos del público. Uno de los mejores ejemplos, diría yo, de los comienzos del cine de acción es Buster Keaton, muy por encima de Charlie Chaplin. Creo que Buster Keaton fue de los primeros creadores que se esforzó en realidad en disminuir esos pantallazos negros con letras que explicaban qué estaba sucediendo a imágenes que no eran tan claras, y se dedicó a contar las historias y el drama que se le estaba contando a la gente con acciones en acción. El matte painting pues empezó de una forma un poco extraña. Pues uno ponía un cristal más o menos a 3 metros de la cámara
en un punto fijo, contratabas un pintor, un artista que se sentaba a pintar ya fuera barcos o castillos o lo que tuvieras que tener en el horizonte o en el lugar de la imagen, y se filmaba a través de ese vidrio, y a los actores le tocaba tener cuidado de por dónde ir para que sus cabezas o sus brazos no pasaran por detrás de la pintura, porque se perdería la ilusión de lo que se estaba creando. Con los años esa técnica se ha perfeccionado y la utilizamos ahora directamente con programas de composición, y generalmente los artistas ya no lo pintan en un cristal, sino que lo pintan directamente en una capa transparente, ya sea en Photoshop o en Illustrator o en el programa que utilicen digitalmente. A pesar de que el matte painting pueda ser bastante antiguo, sigue siendo utilizado hasta el día de hoy. Como les decía antes, con una forma más moderna, pero el principio es exactamente el mismo. Y hay muchas películas, o en casi todas las películas, con efectos visuales. Generalmente en algún lugar hay una ilustración de matte painting que nos está alterando la realidad. Otro método, diría yo también, que es bastante antiguo, es la rotoscopia. La rotoscopia consiste en recortar algo que quieres que aparezca o que no aparezca en el video final, y eso generalmente se hace manual. Hay programas modernos como por ejemplo Nuke o After Effects que te permiten hacerlo manualmente de una manera ágil, pero igualmente es bastante aburrido hacer rotoscopia. Los resultados pueden ser muy bonitos, pero definitivamente es algo muy aburridor de hacer. Un gran ejemplo, diría yo que los primeros ejemplos que yo conozco de rotoscopia fue Tron, la primera película que salió como a principios de los 80 o finales de los 70, no sé, los que la han visto, si se acuerdan que todos los personajes tenían una franja brillante de diferentes colores. Esa franja fue raspada con un elemento que parecía una aguja, fotograma por fotograma en el negativo, y después fue pintada del color. Recuerden que habían creo que dos colores, creo que era el rojo y el azul, a mano, para que cuando la luz del proyector que había detrás de la película alumbrara, pues se viera que esas franjas alumbraban. Esto pues obviamente le subió muchísimo el costo a esa película. Creo que fue una película que hablaba de computadores cuando nadie tenía computadores, de virus cuando nadie tenía un computador para que le diera un virus, de juegos que les daban virus en la época en que nadie tenía un computador con juegos para que le diera virus. Y esto pues hizo que fuera una película que en su época no fuera tan popular, pero que se ganara este gran remake que le hicieron hace poco, hace unos años. Pero si se pueden ver el original, piensen en que todo lo que ustedes ven en los personajes, esas franjas que alumbran de colores, fueron hechos a manos por unos artistas con una agujita raspando cada negativo, cada fotograma, hasta terminarlo todo. Eso, así de divertido es la rotoscopia. Una técnica que creo que se inventaron para no tener que utilizar la rotoscopia es, por ejemplo, lo que podemos hacer con esa pantalla verde o chroma key que tenemos aquí atrás. Pues sencillamente ese verde en particular es un verde que no existe naturalmente en la piel humana. Generalmente lo hacemos para liberar, llamemos, la figura humana de fondos en los que hemos filmado, y de esa manera poder hacer lo que tú quieras con ese humano y colocarlo donde tú quieras en la imagen. Suena más sencillo de lo que es, pero en realidad es bastante simple. Lo que necesitas es tiempo y saber más o menos qué es lo que quieres hacer y planear tu shooting antes de hacerlo. También hay un azul que fue con el que en realidad se empezó como todo este proceso de chroma key, pero cuando se descubrió que el jean, que es azul, se había vuelto tan popular, igual había bastante gente con los ojos azules, y el mismo cielo, bueno, un montón de colores que de verdad sí tenían mucha más influencia en el rostro y en la figura humana de lo que quisiéramos aceptar. Pues el azul quedó un poquito relegado y este verde se volvió como el verde oficial del chroma key. Es muy eficiente, se pueden hacer grandes cosas, se pueden hacer grandes producciones de una manera bastante barata,
y conseguir efectos visuales realmente impresionantes. Igual esta tela la puedes comprar creo que en cualquier lugar donde vendan telas en tu ciudad. Solamente trata de buscar, creo que en España ese verde se llama verde caca de oca, pero creo que así no se llama en ningún otro país hispanohablante. Bueno, y gracias al chroma key pues se hizo mucho más sencillo esa parte de tener muchas capas y producir muchas capas con las que puedas componer imágenes que realmente sean espectaculares y que la gente diga cómo hicieron eso. Hay un gran ejemplo de una película de bajo presupuesto que se hizo con esta técnica, que es Kung Fury. No sé si ustedes han tenido oportunidad de verla. Es un mediometraje, creo que de unos 20-30 minutos. Está gratuita en YouTube y de verdad es una de mis películas favoritas de toda la historia del audiovisual. Se las recomiendo muchísimo. Por aquí les pongo la dirección para que la busquen y la vean. Fue hecha en un estudio muy parecido a este, más o menos con esta misma distancia, con este mismo ancho, y por eso solamente se filmaron máximo 3 personajes cada vez que se iban a filmar, en el chroma key como este. De resto se grabó personaje por personaje aparte y después se compusieron las imágenes como si todos estuvieran en el mismo lugar. Hay otra técnica de efectos visuales que se ha vuelto muy popular gracias al ordenador o computador, que es la composición con elementos 3D. El 3D ya sí nos permite crear cualquier cosa que la imaginación te permita, siempre y cuando tengas la técnica. Hay muchos programas para crear elementos 3D. Hace un rato les vengo prometiendo un tutorial de Blender. Blender es un open source program, por lo tanto es gratuito. Hay muchísimos tutoriales, lamentablemente casi todos en inglés, para aprenderlo a manejar, pero creo que es bastante sencillo más o menos encontrar las herramientas para empezar a hacer algunas cosas. El 3D ya sí nos permite, como les decía antes, crear cualquier forma, cualquier tipo de ilusión, y pues ahí ya sí es tu nivel de técnica lo que limita lo que puedas o no crear para capas a la hora de ir a componer. Y gracias a el 3D y la composición, pues también hemos tenido que desarrollar otra técnica que se llama el tracking. ¿El tracking en qué consiste? El tracking consiste en encontrar puntos de referencia en las imágenes que grabamos, para después meter esos puntos de referencia en un programa para que calcule y le diga a la cámara digital del programa de 3D que imite exactamente a la cámara que tú tenías en la mano, y de esa manera parece que los elementos 3D que tú añades estaban ahí cuando tú filmaste. Suena más complicado de lo que es en realidad hacerlo. Con, por ejemplo, Blender, que es gratuita, les permite hacer trackings de muy buena calidad. Lo que sí necesitas es de pronto un poco de práctica para poder cumplir todos los pasos y entender exactamente Blender qué te pide para poder cumplir un buen tracking. Bueno, ya que hemos hablado o numerado casi todos los efectos visuales que se me pueden ocurrir en este momento, pues también valdría la pena de que para poder hacer composición necesitas programas que te ayuden con eso. Creo que el más sencillo de utilizar a estas alturas es After Effects. Creo que en algún momento todos lo hemos oído mencionar. Es un programa de Adobe. Creo que es bastante fácil encontrar una copia de Adobe. Incluso los precios para tener una copia legal han bajado mucho. Creo que ya la excusa de que son muy caros ya no es válida. También creo que Blender tiene uno de sus subprogramas, también te permite componer, siendo Blender una plataforma gratuita, pero creo que no es tan intuitiva como podría ser After Effects. Bueno, creo que esta es la única clase teórica que vamos a tener acerca de los efectos visuales. De ahora en adelante espero que las clases sean más prácticas, poderles mostrar ejemplos exactos de lo que estamos haciendo. Voy a aprovechar un proyecto que tengo con un músico de acá de Medellín,
que estamos desarrollando en este momento, que obviamente nos pusimos a hacer algo realmente loco, y esto me va a permitir poder empezar a mostrar ejemplos de composición en capas para que vamos practicando de a poquito. Bueno, como siempre, recuerden que si les gustó este video denle like, si no les gustó este video denle un like, comenten porque les gustó, siempre puedo mejorar. Y si tienen alguna sugerencia de temas que piensen que sean válidos que mencione, que no mencioné en este video, pues por favor comenten en este video, háganmelo saber. Yo con mucho gusto, si no los conozco o se me pasaron, pues lo investigaré o recordaré para poderlos explicar o comentarles un poco al respecto. Y no se les olvide suscribirse, que ese en realidad es el incentivo que más me ayuda a hacer videos como este.